Esta historia podría empezar con una carta de Helen a su hermana. Howard Sand, martes. Queridísima Meg, esto no tiene nada que ver con lo que nos habíamos imaginado. La casa es vieja, pequeña, de ladrillo rojo y en conjunto una delicia. Apenas cabemos y no sé lo que va a pasar cuando mañana llegue Paul, el hijo menor. A derecha e izquierda del vestíbulo están el comedor y el saloncito. El mismo vestíbulo es prácticamente una habitación más. Una puerta da a la escalera que sube por una especie de túnel al piso de arriba. En el piso de arriba hay 3 dormitorios en hilera y sobre cada dormitorio una buhardilla. A decir verdad, la casa no acaba ahí, pero eso es todo lo que se ve. 9 ventanas según se mira desde el jardín. También hay un olmo muy grande a la izquierda, un poco inclinado sobre la casa y en el sitio donde se juntan el jardín y el prado. Ya casi estoy enamorada de este árbol. También hay otros olmos, unas encinas, ni mejores ni peores que cualquier encina, perales, manzanos y una parra. En cambio no hay abedules. Pero bueno, tengo que hablarte de mis anfitriones. Solo quería explicarte que esto no se parece en lo más mínimo a lo que nosotras imaginábamos. ¿Qué nos hizo suponer que la casa estaría llena de frisos y recovecos y el jardín surcado por senderos amarillentos? Así somos de injustas las mujeres. Regreso el sábado. Ya os diré más adelante en qué tren. Aquí están todos tan disgustados como yo de que no pudieras venir. La verdad es que Tibi es una lata. Cada mes agarra una nueva enfermedad mortal. ¿Cómo habrá conseguido pillar la fiebre del heno en Londres? Además, aunque lo haya conseguido, es un abuso que tengas que renunciar a un viaje para oír los estornudos de un colegial. Pero ya sé que tú no estarás de acuerdo conmigo, así que será mejor que cambie de tema. Esta carta es tan larga porque te escribo antes del desayuno. Qué bonitas son las hojas de la parra. Toda la casa está cubierta por un emparrado. Hace un rato me asomé a ver el jardín y Mrs. Wilcox ya estaba allí. Es evidente que adora su jardín. Me extraña que a veces esté cansada. Contemplaba cómo se abrían las amapolas. Luego abandonó el césped y se fue al prado, cuyo extremo derecho veo desde aquí. Iba arrastrando su largo vestido sobre la hierba húmeda y volvió con las manos llenas de heno que segaron ayer. Supongo que será para los conejos o algo por el estilo, porque lo estuvo oliendo. El aire es delicioso. Después oí el ruido de unas bolas de croquet y me asomé otra vez. Chas Wilcox estaba entrenándose, pero se puso a estornudar y tuvo que dejarlo. Al cabo de un rato, oye de nuevo ruido de bolas y es Mr. Wilcox el que está jugando, cuando de pronto ¡achis! ¡achis! Y también tuvo que dejarlo. Después sale Ivy. Hace unos ejercicios de calistenia en un aparato que tienen sujeto a un ciruelo. Le sacan partido a todo. Empieza ¡achis! Y entra en casa. Por último, reaparece Mr. Wilcox, arrastra que arrastrarás la cola de su vestido, oliendo todavía el heno y contemplando las flores. Te cuento todo esto porque en cierta ocasión dijiste que una veces la vida es vida y otras solo un drama, y que hay que saber distinguir cuándo es una cosa y cuándo es la otra, cosa que hasta este momento yo había considerado una inteligente tontería de Meg. Pero esta mañana la vida no parece realidad, sino teatro, y me he divertido mucho contemplando a los Wilcox. Nombramos no hace mucho esta novela, conocida en España como La Mansión, aunque el título original sea solo Howard's End, y luego vino la película para que la conociésemos ya siempre como Regreso a Howard's End. Pablo Vilaboy, otra de esas novelas que te invitan a sumergirte en ellas, a abandonarte y a disfrutar leyendo. Y además viene de la mano de un viejo conocido de El arpa de Becker como S.M. Foster, que curiosamente no hace mucho hablábamos de Pasaje a la India, que fue la siguiente novela a esta mansión, y esta novela en concreto, La Mansión, se sitúa también después de otra obra mayor, como es Una habitación con vistas. Así que... Es que el señor es como una producción, en verdad, inabarcable. Sí, digamos que el abanico de estas 3 novelas, digamos que muestra un periodo magnífico, una producción literaria de Foster, ¿no? Porque juntar estas 3, como digo, Una habitación con vistas, La Mansión y Pasaje a la India, ¿quién no daría, ¿no? Quien tiene vocación de escribir, poder escribir, aunque solo fuera una de ellas, escribir las 3, imagínate. ¿Y qué podemos decir en concreto de Howard's End, La Mansión? En La Mansión se reúnen algunos de los temas favoritos de Foster, como es la lucha entre clases sociales, pero aquí da un pequeño giro y
Y no solamente es la contraposición entre las clases altas y las bajas, sino la contraposición entre las clases acomodadas urbanas y las clases acomodadas rurales. Y también cómo la cultura puede incluso tener consecuencias mortales para uno de los personajes, que utiliza mucho el simbolismo para mostrar todos estos temas y precisamente, sin hacer mucho spoiler, digamos que un personaje muere por una avalancha de libros, lo cual tiene mucho significado en la historia y en lo que pretende contar Foster. Es una novela deliciosa, se ajusta el término para una trama que tiene, bueno, tiene muchas espinas, pero bueno, se disfruta muchísimo leyendo y bueno, no desmerece en absoluto la película que se hizo a resultas de la mansión, como fue esa magnífica obra de James Ivory, Regreso a Hogwarts, que en el 93 volvió a poner en la palestra la producción de Foster. Como dices, maravillosa novela para descubrir o para seguir descubriendo, si conoces al autor o conoces la trama, ¿verdad? Sí, sí. Y además, bueno, hay que apuntar que en este entramado de diferencias de clases y del estilo propio de Foster, pues bebe mucho de un dato que no dijimos en su día, y es que Foster, cuando estudió en Cambridge, formó parte de un grupo literario y se dedicaba también a otro tipo de manifestaciones artísticas, como eran los Apóstoles, que muchos de sus miembros formaron parte posteriormente del famoso grupo de Bloomsbury. Así que en La Mansión y en otras novelas también, pero en concreto en esta se nota mucho parte de la innovación literaria que el grupo de Bloomsbury también aportó a la literatura inglesa. Pues todos son buenas razones para leer el libro y, si lo has leído, para disfrutarlo de nuevo. Sí. Y además, aunque se haya visto la película, como digo, no resta en absoluto, al contrario. Pues vamos a seguir hablando de otro viejo conocido del programa, porque de este señor, bueno, algunos ahora dirán, no lo conocíamos así, quiero decir, lo de la B, Cervantes, pero de Don Miguel hemos hablado muchas veces, hemos hablado de su obra magna, Don Quijote de la Mancha, que nunca está de más volver a ella, pero es que ahora tenemos de verdad aquí parte de la historia de su vida, contada magníficamente por nuestro invitado de hoy en este libro, segundo libro, la comentamos también del primero, publicado igual que aquel por Suma de Letras. Álvaro Espina, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Bien callado, Óscar. Cervantes con B, que para los que tenemos edad, memoria o conocimos aquella serie que hubo de televisión española, que comenzaba con la rúbrica y la firma de Cervantes, sabemos que es como él firmaba, es como él escribía su apellido, ¿verdad? Él siempre firmó Cervantes, aunque ya desde la primera obra que publica, que es La Galatea, quizá por problemas de imprenta, porque no había los tipos correspondientes y tal, y como también se utilizaba medio indistintamente la B, la V y la U, de hecho en la Galatea es Miguel de Ceruantes. De manera que, dice, no estamos acostumbrados a ver Cervantes porque Francisco de Robles, que era el que editaba, pues decidió que ya que la imprenta no había el tipo correspondiente, pues que hiciera la otra. Y luego ya cuando el propio Robles, pues con Juan de la Cuesta, pero 20 años más tarde, claro, publica El Quijote, dice, bueno, no vamos a ponerle ahora a Cervantes, que van a creer que es otro autor. De manera que, aunque esto, para Cervantes, lo del Cervantes con V o con U, era un poco como un seudónimo, pero claro, se convirtió realmente en el nombre que después la Academia consolidó, porque todo lo que había publicado de Cervantes pues iba con V, U con pronunciación de consonante, no de vocal.
Y decías, no estamos acostumbrados a eso, pero tampoco estamos acostumbrados al retrato. Iba a decir, es Ah. un Cervantes muy diferente, claro, es que es un Cervantes cambista, marino, espía, cautivo, todo en uno. Claro, claro, claro. Como John le Carré, pero John le Carré eran calderero, Sastre, soldado y espía. soldado y espía. Pero además, y eran cuatro, cada uno Eran su cuatro, pero sobrenombre, aquí y son cuatro personajes distintos en el propio Cervantes. Pero sí, cuéntanos, porque ya la elección de este retrato ya marca mucho lo que tú cuentas. Bueno, es el retrato que Benito Pérez Galdós consideraba el retrato verdadero de Cervantes y que además casi es lo único que podemos hoy aseverar, porque el retrato que figura en la academia, eso no es un retrato, es una falsificación, como el propio director de la academia proclama actualmente. Y este, en cambio, pues no, este es el suegro de Cervantes, Francisco, de Cervantes, no, de Velázquez, por favor, Francisco Pacheco, un pintor, un retratista de la Sevilla de la época, que era amigo de Cervantes, participaba en la tertulia correspondiente, pues declaró, bueno, él dibujó algo así como 170 retratos, de los cuales solo conservamos 60 o 70, pero él también dijo que había hecho el retrato de Cervantes, que se perdió, y sin embargo él lo había utilizado, como él declara, en un cuadro que le encargaron los mercedarios, San Pedro Nolasco rescatando cautivos. Él está ahí, Cervantes, un poco así girado porque está con el mando, con el remo, en la proa de la barquilla, y que lo había utilizado. Y de ahí sacó Eduardo Cano, un dibujante académico de la época, sacó un dibujo de medio cuerpo que también se perdió, pero Jean Logan, el gran fotógrafo, pues lo enfocó, hizo una fotografía espléndida que conserva la Biblioteca Nacional y que ahora ha tenido a bien la biblioteca colocarlo en su página web después de haberlo puesto en la exposición que hizo con el cuarto centenario, de manera que ahora hemos recuperado el verdadero retrato de Cervantes que le hizo Francisco Pacheco y no aquella especie de imitación burda respecto a lo que él mismo dice que le había hecho, que tenía los rasgos, describiendo los rasgos de un retrato que le hizo Juan de Jáuregui, pero que no es ese. De manera que es una burda imitación que ya podríamos desechar ya por completo y recuperar esta que es la verdadera. Primero estuvo, o vino, Cervantes en la casa de Éboli, el primer volumen de lo que ya se anuncia como trilogía, ahora llega vendrá el tercer tomo, pero es la obra de tu vida, porque Sí. ya hace muchísimos años aquel gran maestro te dijo, de ese tiempo, espere, madure y hágalo como novela. Cuéntanos un poco aquel germen. Bueno, yo era ayudante del profesor de José Antonio Maravall, y claro, estaba pensando y discutiendo con él temas de tesis y se me ocurrió, él acababa de hacer Estado Moderno y Mentalidad Social, y bueno, había escrito, pues estaba escribiendo la novela picaresca, desde la historia social, Utopía y Contrautopía del Quijote. Se me ocurrió que él acababa justo de salir La cultura del barroco, que él había escrito, y me pareció que Cervantes era el personaje ideal para hacer la transición entre el mundo del Renacimiento y el mundo del barroco, y él me dijo que sí, que estupendo, pero que eso de ser una tesis doctoral, nada, eso me iba a engolfar en ella y que me iba a empantanar, así que eso lo dejase como obra de madurez. Efectivamente hice otra tesis y al cabo del tiempo me dijo, pero además no lo olvide usted, para obra de madurez, pero yo le recomendaría que no lo hiciera como obra académica, sino como novela, porque en realidad los temas de mentalidad, que es lo que a usted le importa, si realmente Cervantes tenía esas ideas y esa actitud, un hombre incómodo para su tiempo, no lo va a contar en sus textos, porque eso sería materia de autodenuncia para la Inquisición o para el Consejo Real, etc. Bastante vigilado y perseguido estaba, como claro, para encima. En consecuencia, no va a encontrar ahí, usted en sus textos no va a encontrar nada que lo denuncie, de manera que serán interpretaciones suyas y le dirán los académicos, bueno, esa es su interpretación, pues lo ha inventado usted, pero yo tengo otra.
En cambio, si lo hace como una novela, usted dirá, sí, claro que me lo he inventado. Un autor de ficción lo que tiene que hacer es inventar y crear, de manera que estupendo. Y así ha sido. Pero eso ha significado que durante los últimos 50 años pues he estado dándole vueltas al asunto y tomando mis notas y haciendo intentos, porque hice un intento en concreto cuando se quemó el edificio Windsor, pensé ubicar ahí el manuscrito que después al final he ubicado en Orán, pero no me salió, era muy forzado y tal. Aunque todavía conservo, en mi ordenador todavía conservo la primera carpeta en la que empecé ya a escribir este tipo de cosas, que iba archivando pequeños archivos de temas. Se llama Windsor, porque iba a estar en el edificio Windsor, de manera que puedo fechar claramente el momento. Pero bueno, realmente me puse a escribirlo ya finalmente en el año 2012 y salió en el 2017, y así ha sido, pero bueno, después de un largo periplo, que ha sido un poco la vocación de mi vida literaria, aunque yo me he dedicado fundamentalmente al ensayo histórico, sociológico, económico. Periplo como el del propio Cervantes, en este libro. Sí, sí, también. Bueno, el periplo decía Sergio Ramírez en la presentación, dice, este es un viaje como el de Ulises o como el de Ahab. Pues sí, es un gran viaje, pero que es su vida. Es verdad que no conocemos de lo que hizo en Italia en concreto, no sabemos rigurosamente nada, hay que crearlo todo. Y bueno, lo que hay que hacer es crearlo, lógicamente, en coherencia con todo el resto, con lo que va a saber, con lo que va a ser después, que eso sí conocemos algo, más, y con lo que ha sido antes. Y claro, ha sido antes el secretario de cartas y el preceptor de la hija de los príncipes de Éboli. Éboli era el contador mayor del reino, un poco el ministro de Hacienda, del Tesoro, de Felipe II, por lo tanto, pues la actividad de cambista, cuando él tiene que huir, por circunstancias que no vamos aquí a descubrir, tiene su pequeña intriga en la parte primera de la obra, porque tiene que huir, pero cuando tiene que huir, pues el príncipe le ofrece que su actividad fuera pues tenga que ver con su propia función, cambista, él es el responsable de los cambios, el oro y la plata es un tipo de cambio fundamental para la época, porque aunque no se sabe, es una sorpresa, pero yo, como Domínguez Ortiz lo había establecido claramente y como estaba desde Cicerón, se dice que el oro es el nervio de las batallas, yo creí que todo el mundo más o menos estaba en ello, pero no. Los ejércitos se pagaban con oro, siempre con oro, porque pesa mucho menos. Lo tienen que llevar, los soldados lo tienen que llevar, los soldados mercenarios que son pagados lo tienen que llevar a cuestas. Y claro, si es en plata, que es hasta 12 y 14 veces ese peso, pues no podrían combatir, entonces tienen que combatir con oro. El oro era el nervio de las batallas y el nervio de los imperios también. Y claro, la relación bimetálica, que es algo que sabíamos desde Fernand Braudel, cambia mucho en el Mediterráneo. En el extremo oriental del Mediterráneo pues está a 8 marcos de plata por 1 de oro, y en Amberes llega a estar 14, 12, 10, 14, y bueno, en China 4, porque además son los chinos los que necesitan mucha plata. El real de A8 español lo trocean en pequeños, porque los Ming, algo que nos había contado Marco Polo en las maravillas, se había quedado extasiado como ellos, el Gran Khan, creaba dinero no troquelando metales, sino con papelillos, haciendo papelillos. Pero claro, mientras el Gran Khan lo hizo con moderación, aquello funcionó. Cuando los Qing llegaron y crearon una inflación del 1000%, pues la gente lo rechazó. Y entonces tuvieron que cambiar todo el papel por plata, y no tenían plata. Ellos tenían oro, acumulado a lo largo de siglos, el tesoro imperial, etc. Entonces empezaron a cambiarlo, pero hasta 4 por 1. 4 de plata por 1 de oro. Aquí en 14, bueno, las posibilidades de obtener amplios beneficios con el cambio, eso es a lo que se va a dedicar Cervantes, en primer lugar. Pero al mismo tiempo, como todo esto venía de la zona otomana y estaban en confrontación los imperios, Éboli también le dice, no, y también haces de informador mío. Espía. Que además ahí encuentra, Éboli reencuentra a los banqueros de los Avis,
Éboli era portugués y había venido con su abuelo acompañando a la emperatriz Isabel, y reencuentra a los banqueros de los Avis, que son Gracia Méndez y los Nasi. Los encuentra que han huido como judíos marranos hasta Amberes, hasta Aquisgrán, hasta Ancona, Ferrara, León, y al final han acabado en Constantinopla. Y Josep Nasi es el favorito del sultán Selim. Sin embargo, le importa mucho que haya un equilibrio entre los imperios, que ninguno aplaste, porque justamente toda su función es la de ser intermediario económico, y monetario y financiero. Y es amigo de Éboli, el que había encontrado en uno de sus viajes, los viajes de Éboli, a ver al emperador, a Aquisgrán, y desde allí había resurgido una relación que ahora se reconvierte como relación de cambio, porque le hace de cambista, y el tipo de informador. Y esas son dos de las funciones. Luego ya también soldado, cuando llega Juan de Austria, y claro, por supuesto, su príncipe de Éboli le dice, hazle de secretario y de administrador a Éboli. Y ahí está, como él, recorriendo y después, pues cuando quiere volver a España, pues cautivo, Argel, etc. Bueno, ¿y qué se siente cuando una obra largamente gestada se ve publicada? ¡Bof! ¿Satisfacción? ¡Bof! ¿Inconformismo? No, inconformismo no, porque había pensado tanto en ella que lo único que he hecho es poner por escrito lo que había madurado durante mucho tiempo. De manera que, bueno, inconformismo, eso dependerá de cómo... Eso Me refiero así el reflejo de lo que querías. Sí, sí, es exactamente lo que quería y lo que he madurado. He tenido tiempo para que no haya ninguna sorpresa para mí. Otra cosa es para el lector. Que se siente pues una enorme relax, entre otras cosas porque al final era una especie como de compromiso que yo había adquirido con mi maestro, y que cuando pasa tanto tiempo no sabes si vas a ser capaz de estar a la altura de realizarlo. Y cuando finalmente lo ves, y claro, ya empiezas, ahí ya tiene que juzgarlo otros. Y como además tuve la enorme fortuna de cuando se lo llevé a mi editor, a David Trías, de Suma, de Penguin, Random House, pues tal cual, dijo, lo publicamos en septiembre, pues estupendo. De manera que en cuanto lo leyó, le dio tiempo justo el verano del año 16, porque se lo había entregado justo en el centenario de la muerte de Cervantes, y le dio tiempo durante el verano, y a la vuelta del verano me dijo, lo he leído y tal, lo publicamos inmediatamente. Bueno, luego se demoró casi un año, hasta junio del 17, pero no he tenido, en ese sentido, he tenido una enorme satisfacción. Y bueno, no digamos, ya en este segundo, cuando se lo ofrecí a Sergio Ramírez para la presentación, y me hizo un discurso en la presentación que te sonroja, pues ya con eso, digamos, lo que importa es ahora ya lo que dicen los otros, no lo que dices tú. Yo estoy perfectamente esto, porque si lo hubiera escrito hace 15 años, lo habría escrito exactamente igual, porque lo tenía ya prácticamente madurado. Lo que sucede es que entonces no habría tenido ciertas apoyaturas. Que pues Maravall me había dicho que conviene que usted madure como escritor, pero también que madure la historiografía, porque entonces veníamos del tiempo de la España imperial, por el imperio hacia Dios, y los historiadores estaban muy engolfados en esa historia. Ahora no, ahora tenemos una biografía espléndida del príncipe de Éboli, hecha en California, por supuesto, una biografía espléndida de la Éboli, de la princesa, hecha en Londres por Trevor y Reed. Siempre los hispanistas extranjeros, aquí los Éboli nunca han sido muy apreciados. A ella la han denostado, y él era un portugués, y además el bueno era Alba, que era el duro del imperio y tal. De manera que no teníamos nada de eso, y tampoco teníamos, bueno, pues un conocimiento como que ahora tenemos del Mediterráneo de la época, con Noel Malcolm, que nos ha hecho espías de imperio, que es la Albania veneciana y todo este tiempo. Entonces solo teníamos a Fernán Brodel, que estaba muy bien, pero que era limitado. Ahora tenemos un libro de Williams sobre el combate en galeras y lo que es la galera, que pone además de manifiesto que quien gana la galera es quien cuida la chusma. Por eso los otomanos pierden, porque no cuidan a la chusma, mientras que
Doria y toda esta gente cuidan mucho a la chusma, a los galeotes, aunque estén condenados y demás, porque es de ellos de quien dependes cuando vas a la... Bueno, todo esto lo tenemos ahora y, en consecuencia, eso son apoyaturas fundamentales, porque, como decía Sergio Ramírez, historia y novela yendo de la mano como hermanas siamesas, prestándose jugos nutricios. Un auténtico, como ven, saber enciclopédico que está contado como apasionante novela de aventuras que tendrá, como decimos, una continuación con ese tercer volumen que ojalá podamos presentar lo más pronto posible en el Arpa de Bécquer. Álvaro Espina, gracias por este Cervantes cambista. Lo tengo que mirar porque luego cambio el orden. Marino, espía y cautivo. Muy bien, Óscar, muchas gracias. Y me despido hasta que podamos presentar Cervantes con B, El combate de las letras. Madre mía, ahí estaremos, ¿verdad, Pablo? Combatiendo, como cada Ansiosos. día con el arpa, que nos llevamos al ángulo oscuro del salón, pero fíjense qué bien pertrechada y acompañada está hoy, y volveremos muy pronto con otras lecturas.